El domingo pasado celebrábamos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Hace unos días se inauguró la Iglesia Católica teniendo en cuenta las ruinas de la Iglesia bizantina que recordaba el bautismo de Jesús. Pero lo más importante es que después del bautismo comienza lo que llamamos el tiempo ordinario. Esta palabra no me gusta, como si fuera menos, no. Es el tiempo en el cual vamos a ir viendo cómo Jesús nos dice claramente quién es, nos va a mandar unos mensajes muy claros, va a realizar unos signos y unos hechos que nos van a, de alguna manera, por un lado desconcertar y por otro lado acercarnos a conocerlo cada vez mejor, para que conociéndolo podamos vivir desde la palabra de Dios, desde el Evangelio. Segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 19 de enero de 2025. Lectura del profeta Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así se desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios consigo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel a profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, ¿no tienen vino? Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está bebido es el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que
que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Estamos en el segundo Isaías, el que nos cuenta ya la vuelta del exilio de Babilonia. Y aquí vemos un texto, un cántico del siervo de Yahvé, un cántico que nos habla de la resurrección de Jerusalén, esa ciudad que había sido destruida, abandonada, el templo desolado, y que en estos momentos el texto nos relata todo lo contrario. Es decir, por amor de Sión no callaré, Sión equivale a Jerusalén, por amor de Jerusalén no descansaré. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria, te pondrán un nombre nuevo, serás corona fúlgida, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. Es un canto de esperanza a esa Jerusalén que vuelve a relucir como lugar de la presencia de Yahvé en medio del pueblo. Y al mismo tiempo termina el texto con una metáfora maravillosa, en la cual vemos cómo Dios es presentado como un esposo, y a tu tierra desposada, mi predilecta. Tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Es un canto a toda resurrección, a toda vuelta, un canto de esperanza también hoy, aquí y ahora para nosotros, que comenzamos este itinerario del ministerio público con Jesús. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios es un texto maravilloso que nos habla de la experiencia fontal de la Iglesia y del cristiano. Y la experiencia fontal es la diversidad. ¿Cuánto nos cuesta admitir la diversidad y el pluralismo en la Iglesia? Esa diversidad y ese pluralismo, si son auténticos, nacen, como nos dice San Pablo, esos carismas, esos ministerios, de un mismo Señor. Y hay distintas actuaciones, pero esas actuaciones, ergon, es decir, formas de vivir, de actuar, nacen también de ese Dios que obra todo en todos. Y todos estamos llamados a manifestar ese espíritu que hemos recibido para el bien común, ese espíritu que recibimos en el bautismo. Por ese espíritu unos hablan con sabiduría, con inteligencia, el don de la fe, el don de curar, a algunos se les ha concedido el don de milagros, profetizar. Esto es lo importante, que captemos que esa diversidad nace de un mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere el carisma y el ministerio y la forma de actuar. Hay muchas veces a lo largo de la historia esa tendencia de la uniformidad, todos iguales, no. La Iglesia es plural, diversa, y es plural y diversa porque todos estamos en función de ese bien común de la Iglesia y porque todos somos conscientes que hay un mismo Señor y un mismo Espíritu. El Evangelio nos cuenta un relato muy conocido, el famoso relato de la boda de Caná de Galilea, en la que aparece la madre de Jesús, que estaba allí. Caná se encuentra probablemente en una ciudad al sur de Nazaret, a unos 6-8 kilómetros, muy cerquita, y como se suele decir, pues serían unos familiares o amigos que habrían invitado a María y a Jesús a participar de su boda. Bodas que duraban un jolgorio de 6 o 7 días, se consumía mucho vino. Y evidentemente aparece el momento de la crisis del vino, como podemos llamarla. Y María es consciente de lo que eso significa para esos jóvenes, que no hay vino, no hay jolgorio, no hay fiesta. Y fijaos bien, empieza con el vino. ¿Qué hay detrás del vino? Ahora lo veremos. Y vemos una conversación un tanto extraña. Una conversación cuyo trasfondo es aramaico, el arameo que hablaría María con Jesús, que era la lengua materna, y que en griego traduce: mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Ante la afirmación de María, no tienen vino.
esa vergüenza que ella comprendía que iban a pasar ese joven matrimonio. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Es decir, ¿a mí qué me dices si yo soy un invitado? Todavía no ha llegado mi hora. Esta es la clave. No ha llegado la hora de la glorificación, de hacer presente en el mundo quién soy yo, el Hijo de Dios. Pero su madre pasa olímpicamente también y dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Por eso hay una asimetría entre la pregunta, la respuesta de Jesús y la actuación de María. Habían 6 tinajas para las purificaciones de unos 100 litros cada una. Llenad de agua las tinajas, les dice Jesús. Las llenaron hasta arriba, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Y aparece el buen vino. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Dice el Evangelio, entre paréntesis, los sirvientes sí lo sabían. Y le dijo el mayordomo al esposo, hombre, el vino bueno se saca al principio, y cuando ya están bebidos, el vino malo. Tú has hecho todo lo contrario. Bien, el texto concluye que este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Parece muchas veces banal el que haya comenzado el primer signo con el vino. ¿Qué hay detrás? Detrás hay una catequesis sobre la Eucaristía, sobre la importancia de la Eucaristía en la vida del cristiano. No nos quedemos con el signo, con el acontecimiento, que probablemente no sabemos exactamente si ocurrió así o cómo ocurrió. Eso no es lo importante. Lo importante es que esto es una plataforma para comenzar el ministerio público de Jesús con un primer signo, que es el que nos va a acompañar a los cristianos toda nuestra vida, toda nuestra historia, que es la Eucaristía. El ministerio público de Jesús en Caná comienza con un signo que anuncia o preanuncia la Eucaristía. Vamos pues a valorar cada vez más este sacramento en nuestra vida y en nuestra historia. La primera lectura es un poema a la gloria de Jerusalén, que se convierte en la esposa de Yahvé. No se dirá de ti abandonada, se casará contigo tu edificador. Yahvé se complacerá en ti, se gozará por ti tu Dios. En la carta de Pablo a los Corintios nos habla de los dones del Espíritu concedidos a la comunidad, que no deben ocasionar rivalidad. Su jerarquía se establece según la contribución a la edificación de la comunidad. El Evangelio de Juan nos narra la actividad completa de Jesús en una semana. Comienza 3 días después del encuentro con Natanael y Felipe. María está presente en el primer milagro que manifiesta la gloria de Jesús. ¿Qué a ti y a mí? Es un semitismo que se emplea para rechazar una intervención que se juzga inoportuna y hasta para indicar a alguien que no se quiere mantener relación alguna con él. Aquí Jesús presenta a su madre la dificultad de que aún no ha llegado su hora. La hora de Jesús es la de su glorificación, de su vuelta a la diestra del Padre. El Evangelio señala su proximidad. Fijada por el Padre, no podrá ser adelantada.